Mi director ejecutivo me despidió para simplificar el capital social antes de la venta por 300 millones de euros. Durante la firma, recibí un mensaje de texto de nuestro director de tecnología. El abogado del comprador encontró tu nombre en el acuerdo de propiedad intelectual principal. El director ejecutivo está vomitando del estrés en un ficus. Me llamó. Supe que algo andaba mal cuando me ofreció café. Este hombre, que una vez me preguntó si Java era una marca de café express, ni siquiera me había sujetado la puerta en 10 años. Ahora me conducía a su despacho de la esquina como si fuéramos viejos compañeros de universidad y no el hombre que tomaba mis diseños y les ponía su nombre. Hola, colega, sonrió. Esa clase de sonrisa que te tensa el estómago antes de que tu cerebro reaccione. Aprecio que hayas venido con tan poca antelación. Dice esto como si no me hubieran convocado con una invitación de calendario titulada Alineación Estratégica y Optimización de Capital, que en el argot de las startups significa que vamos a despedir a alguien y a fingir que es por razones de adultos. Luego lo suelta. Vamos a optimizar el capital social antes de la venta. Ahí está. Frío, pulido, entregado con ese tono de falsa compasión de escuela de negocios, como si lo estuviera leyendo de una servilleta. Ni siquiera parpadeó. Traducción: joderte con la paga de 300 millones de euros porque no eres lo suficientemente brillante como para impresionar a los compradores. Tragué la bilis que me subía como el chili rancio de la cafetería. Espero que los papeles estén impecables, dije con voz monótona, sin emoción, como si comentara el tiempo. Me dedicó esa sonrisa de vendedor, como si ya hubiera ensayado cómo lo iba a vender a la prensa. Deslizó una carpeta de manila sobre la mesa como si me entregara una tarjeta de cumpleaños en lugar de una sentencia de muerte profesional. Era delgada, lo que de alguna manera lo hacía peor. Sin ceremonia, sin preámbulos, solo el frío susurro del papel sobre la madera y un silencioso dedo corazón por dentro. No la abrí. Todavía no. Lo miré a los ojos como se mira a alguien que acaba de romper algo valioso pero no sabe lo caro que era. Luego me levanté, tranquilo, controlado, sin gritos, sin discursos dramáticos, solo un pequeño asentimiento y un gracias por la claridad. Ahora, escucha, antes de que sigamos, si eres una de las personas que escuchan historias como esta y aún no te has suscrito, dale a ese botón de seguir. Solo toma un segundo y te juro que mantiene en marcha toda esta loca operación. Y dale a me gusta si alguna vez has querido ver a alguien ahogarse en su propia jerga corporativa. Confía en mí, ayuda más de lo que crees. De vuelta en el pasillo, nadie me miró a los ojos. Un par de asentimientos, algunos apretones de hombros. Nadie dijo nada real. Ya era un fantasma. No se habla con los fantasmas en este edificio a menos que quieras unirte a ellos. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Sin caja de pertenencias, sin montaje de despedida con lágrimas, solo mis llaves, mi teléfono y esa carpeta que mandóme la mano. Pero esto es lo que olvidaron. Yo construí el sistema que están vendiendo. Los servidores todavía funcionan con mi código. La arquitectura legal fue escrita en la mesa de mi cocina cuando comíamos fideos instantáneos y rezábamos por financiación inicial. No era solo un empleado. Yo era el plano. Llegué a casa, me senté en mi escritorio, abrí la carpeta. Acuerdo de confidencialidad, indemnización. Algunas tonterías vagamente redactadas sobre mantener el respeto mutuo durante las transiciones públicas. Ni una palabra sobre mi participación en la empresa. Ni una palabra sobre la cláusula de propiedad intelectual. Empecé a revisar mis archivos antiguos. Solo curiosidad al principio. Luego lo encontré, algo que no había visto en años. Algo que yo mismo había escrito en un lenguaje legal lo suficientemente denso como para ahogar a un auxiliar legal. Algo con mi nombre solo. Y así, el ardor en mi pecho se convirtió en algo completamente diferente. No rabia. Todavía no. Apalancamiento. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde todos fingen no saber que eres el cuerpo en el ataúd? Ese fue mi último día.
Salí con la espalda recta, la cabeza alta, estrechando manos con personas que de repente descubrieron que sus zapatos eran fascinantes. Recursos Humanos me dio esa sonrisa tensa, demasiado alegre, como si tal vez, si sonriera lo suficiente, borraría el olor a traición que flotaba en el aire. Sin caja de trastos de oficina, sin tarta de despedida con buena suerte escrito en glaseado pasivo-agresivo, solo el silencio roto por un atasco de impresora en la esquina y alguien fingiendo estar en una llamada. Tomé el ascensor solo. Un descenso lento. Todos los pisos hasta el vestíbulo, y sentí como si cada uno despegara otra capa de ilusión. Cuando las puertas se abrieron, salí más ligero, sí, pero también peligroso. Fuera, el aire tenía ese frío mordaz de principios de primavera. El tipo que te hace llorar, aunque no estés llorando. Me senté en mi coche, sin encenderlo. Solo leyendo. Ese acuerdo de confidencialidad final en mi regazo parecía un documento estándar. Sin desprestigio. La propiedad de la empresa sigue siendo suya. Bla, bla. No lo leí por encima. Oh, no. Lo leí como si fuera una escritura sagrada. Línea por línea, cláusula por cláusula. Si iba a haber una trampilla, la encontraría antes que ellos. Y entonces la vi, metida al final como una maldición olvidada en un cuento de hadas. Sección 11. Excepciones y exclusiones. Subsección B. Cualquier acuerdo previamente ejecutado con respecto a los derechos de propiedad intelectual permanecerá en pleno efecto a menos que se revoque explícitamente por escrito. Bingo. Significaba que mi acuerdo de propiedad intelectual original, el que redacté en los primeros días cuando todos estábamos demasiado arruinados para pagar a un abogado de verdad, seguía siendo vinculante, seguía vivo, seguía siendo mío. No sonreí. Todavía no. Pero la comisura de mi boca se movió de una manera que no había sentido desde que llegó la ronda de financiación y nos dimos cuenta de que podíamos dejar de comer alubias enlatadas. Conduje a casa en piloto automático, pedí comida asiática a domicilio, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil y una carpeta de documentos antiguos, repasando cada contrato, cada garabato firmado en una servilleta que llamábamos hoja de términos en aquel entonces. A las 22:13, llamé a mi abogado. Hola, le dije casualmente. ¿Te importaría ayudarme a tener mis cosas en orden? Conocía ese tono, el mismo que usé cuando Radol intentó clonar nuestros sistemas de backend en 2017. Tranquilo, letal, hielo en mis venas. ¿Estás pensando en demandar? No, dije. Todavía no. Solo quiero estar preparado en caso de que alguien intente vender un coche sin darse cuenta de que yo todavía tengo el título. Se rió una vez, breve y cortante. Mándamelo todo. Le daré un buen repaso. Lo hice. Cada archivo, cada recibo, cada documento que tuviera mi nombre desde el primer día. Para la medianoche, tenía 3 carpetas separadas ordenadas, lo que ellos creen que controlan, lo que realmente poseo, lo que podría hacer que su flamante venta de 300 millones de euros se sintiera como una granada de mano a mitad de un apretón de manos. No bebí esa noche, nada de emborracharse con whisky furioso, nada de tramar venganza en una servilleta de bar. En cambio, imprimí el acuerdo de propiedad intelectual firmado por un servidor. Fechado, escaneado, con marca de agua. Lo coloqué suavemente en mi mesita de noche como una pistola cargada. Que se queden con sus sonrisas engreídas en la sala de juntas y sus correos de felicitación. Que brinden por la eficiencia estratégica. Yo no levantaría la voz, levantaría la apuesta. El acuerdo llegó a TechCrunch como un corcho de champán en el ojo. La prometedora empresa española lista para ser adquirida por 300 millones de euros. Sin mención de mí, por supuesto, solo una foto granulada del director ejecutivo con una americana 2 tallas demasiado pequeña. Sonriendo como un niño que acaba de tirarse un pedo en la iglesia y se ha salido con la suya. De repente, Internet zumbaba. Mi bandeja de entrada se iluminó como un árbol de Navidad con «Oye, ¿has visto esto? ¿Y qué coño? No te mencionaron. ¿Estás bien?
Asuntos de personas que no me habían hablado desde la fiesta de Navidad de la oficina en 2019, cuando accidentalmente prendí fuego a la fuente de chocolate. Larga historia, buena historia, otro tipo de historia. Y enterrados bajo toda esa falsa preocupación estaban los mensajes nerviosos. Uno de un desarrollador al que tutorice, corre el rumor de que los compradores están haciendo una diligencia de vida profunda. El director ejecutivo está estresado. Otro de un antiguo gerente de proyecto, están pidiendo documentos antiguos. Como muy antiguos. ¿Alguna vez firmaste algo relacionado con la propiedad intelectual hace mucho tiempo? Me hice el tonto. No que yo recuerde. Buena suerte con la venta, de todos modos. Por fuera, estaba tranquilo, desapegado, zen. Por dentro, era un cocodrilo bajo el agua, sonriendo con dientes que nadie podía ver porque las grietas empezaban a aparecer. Un ingeniero junior me reenvió una captura de pantalla, un mensaje interno de Slack de uno de los gerentes de operaciones. ¿Alguien sabe quién tiene la cadena de pie original de la plataforma de 2014? Legal necesita nombres, ahora. Nombres en plural, lo cual era hilarante considerando que solo había uno, el mío. Así que me mantuve en silencio. Comí comida a domicilio. Regué mis plantas. Hice la colada con la radio puesta y ese pequeño hormigueo en la espalda que me decía que estaban haciendo malabares. De vez en cuando, me sorprendía riéndome solo en la mesa de la cocina. No en voz alta. Solo un pequeño suspiro de incredulidad por lo rápido que una empresa puede vaciar sus propios pulmones y aún así intentar correr un maratón. ¡Qué sude! No iba a volver. No quería mi escritorio ni mi título ni una disculpa redactada por relaciones públicas con palabras como malentendido y mala comunicación. Quería que la verdad cayera como un saco de ladrillos sobre su mesa de cristal de conferencias. Y ellos me estaban dando la cuerda. Di largos paseos, escuché viejos mensajes de voz de mi padre. Siempre decía, nunca luches contra un cuchillo con otro cuchillo. Usa un contrato. Revisé la cláusula de propiedad intelectual de nuevo mientras cocinaba pasta. Misma cláusula, misma firma, mismo poder. Y mientras tanto, el director ejecutivo concedía entrevistas a podcast de negocios, intentando sonar visionario. El director financiero trabajaba horas extras, custodiando documentos que no entendían del todo. La junta directiva preparaba sus yates, sin tener ni idea de que el código principal no se había desvinculado legalmente de las manos que lo construyeron. Me acostaba temprano todas las noches, dormía como un tronco en una tormenta porque no necesitaba derribar su castillo. Solo necesitaba estar de pie fuera cuando el puente levadizo se derrumbara por su propio peso. El mensaje llegó mientras calentaba fideos con verduras sobrantes en el microondas, viendo cómo los fideos se enrollaban como intestinos en un recipiente de plástico. Ping, una burbuja, azul, del director de tecnología. No habíamos hablado en meses, desde que me fui y me dio ese medio asentimiento en el pasillo. El que dice, te veo, pero no puedo permitirme que me vean contigo. Ahora me estaba enviando mensajes de texto como si todavía estuviéramos en las trincheras. ¿Te acuerdas de haber firmado el acuerdo de derechos de propiedad intelectual en el 14? Miré la pantalla un segundo más de lo normal. Mi pulgar se cernió, luego retrocedió. ¿Me acordaba? Claro que sí. No solo lo firmé, lo escribí en mi porche en medio de una tormenta cuando nuestra startup éramos 6 personas, 4 portátiles y un calefactor. Me había quedado hasta las 3 de la mañana redactando cada cláusula, asegurándome de que la propiedad intelectual fundacional, la arquitectura de toda la plataforma, estuviera legalmente ligada a mí hasta que se presentara, notariara y registrara una transferencia explícita. Lo hice para proteger a la empresa. En aquel entonces, se trataba de protegernos de capitalistas buitres y compradores turbios. En aquel entonces, yo era el Boy Scout, el paladín con un teclado. Nunca imaginé que necesitaría esa cláusula para protegerme a mí mismo. Le respondí. Sí, ¿por qué? 3 puntos, una larga pausa. Estaba escribiendo, borrando, escribiendo de nuevo como si supiera que esto no era una simple consulta. Finalmente, podría ser relevante pronto.
Me alejé del microondas sin tocar los botones que pitaban. Relevante es un eufemismo que significa que los abogados están ahora en modo pánico y alguien acaba de decir tu nombre en una sala llena de gente a la que no le gustan las sorpresas. Me senté, abrí el PDF escaneado de mi disco, acerqué la imagen a la cláusula 6b. Ninguna venta, licencia o transferencia de la propiedad intelectual principal de la plataforma será válida sin el consentimiento por escrito del signatario original. Mi nombre. Sin cosignatario, sin cláusula de anulación. Era quirúrgico. Había olvidado lo elegante que era. Le respondí con una palabra. Entendido. Me contestó con un pulgar hacia arriba. Sin más detalles. Ambos éramos ingenieros. No necesitábamos un lenguaje florido para decir, oh, la mierda está a punto de explotar, ¿verdad? No le dije que ya tenía 3 abogados revisando el mismo documento. No le hablé de la versión guardada en mi caja fuerte ignífuga ni de la copia notariada que había archivado bajo mi empresa. En cambio, me recosté en mi silla, mirando por la ventana el trampolín roto de los vecinos que se balanceaba con la brisa como un fantasma de optimismo roto. Pensaron que yo era una nota al pie, una partida para simplificar. Pero yo era el eslabón clave, el tipo que no se ve hasta que es lo último que sostiene el maldito puente. Y ahora el equipo legal del comprador estaba en alguna torre de cristal pasando páginas, haciendo una pregunta muy peligrosa: ¿quién es el signatario de este acuerdo? No necesitaba responder. El papel hablaría lo suficientemente alto. Era un jueves por la mañana, de esos días grises de Madrid que hacen que tus huesos se sientan como aislante húmedo. Estaba sentado en la mesa de la cocina con una sudadera vieja, bebiendo café tibio y navegando por Idealista en busca de propiedades que aún no podía permitirme. Fue entonces cuando volví a abrir el archivo. No por paranoia, sino por curiosidad. Un pequeño susurro de hambre, el tipo que solo llega cuando te das cuenta de que quizás no estás jodido después de todo. Quizás tienes el detonador. Busqué los documentos fundacionales. Final, para el PDF enterrado profundamente detrás de impuestos y currículums, en un PDF del dibujo con los dedos de mi sobrina, que ella exigió que imprimiera. Ahí estaba, el contrato, el que habíamos chapuceado cuando la empresa era más ambición que producto real. Lo abrí, escaneado. Dejé que mis ojos se empaparan del lenguaje familiar como si fuera un diario perdido de una vida pasada. Página 4, sección 6, subsección B. Ninguna venta, licencia o transferencia de la propiedad intelectual principal de la plataforma será válida sin el consentimiento por escrito del signatario original. Lo volví a leer. Luego otra vez. Mi nombre escrito a máquina, firmado, con sello de tiempo, el único nombre, sin cofundadores, sin anulación del equipo legal, sin cláusula que diera a la junta directiva la autoridad final. Solo yo en una sudadera manchada de café, la única persona en el planeta Tierra con el derecho legal de decir sí o no a una venta de 300 millones de euros. ¿Alguna vez has sentido que el poder sube por tu columna vertebral como un cable caliente? No era el tipo de poder que te hace golpear el pecho. Ni rabia, ni siquiera venganza todavía, solo calor. Conciencia. Me habían tratado como una lapa en el casco, pateado para aligerar la carga antes de atracar en el puerto de la salida a bolsa, pero resulta que yo era la quilla. Sin mí, el barco se inclina. Me recosté en mi silla, solté un único aliento atónito. No una risa, no un jadeo, algo más pesado, como si mi sistema nervioso se estuviera realineando alrededor de este nuevo centro gravitacional. Abrí mi cuaderno y empecé a anotar puntos. Lo que ellos pensaban que controlaban, lo que yo realmente poseía, cómo se veía el apalancamiento cuando se vestía con una fuente aprobada por mentirosos. Esto no era solo una red de seguridad. Esto era un cable trampa. Uno sobre el que todos habían pasado creyendo que era decorativo. Y aquí está lo gracioso. No había sido vengativo cuando lo redacté. Lo había hecho por principio. Porque en aquel entonces, éramos idealistas. Cuando el director ejecutivo todavía se hacía su propio café y no se refería a sí mismo en tercera persona en las llamadas con inversores. Saqué un sobre nuevo y deslicé una copia impresa del contrato dentro.
La versión notariada estaba en la caja fuerte. Esta era para acceso rápido. A un toque de la implementación. Le envié un mensaje a mi abogado, cláusula 6b, no se puede transferir PI principal sin mi firma. Sigue siendo ejecutable, ¿verdad? Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Abogado, claro que sí. Esa cláusula es un muro de ladrillos. Me quedé mirando esas palabras. Un muro de ladrillos. Estamos a punto de chocar contra el a 90 por hora en un Maserati hecho de palabras de moda y opciones sobre acciones. Y yo estaba bebiendo café de gasolinera como si fuera un Burdeos. La parte deliciosa no era solo la cláusula. Era que aún no tenían ni idea. Estaban corriendo la última vuelta con los cordones de los zapatos atados, saludando a las cámaras, y yo tenía las tijeras. No le envié un mensaje al director de tecnología. No le envié un mensaje a nadie más. Sin disparos de advertencia, sin posturas. Subrayé una frase en rojo en mi impresión, consentimiento por escrito del signatario original. Y debajo, escribí, que pregunten. El día de la firma llegó como un tornado vestido de smoking. Yo estaba en casa, todavía en pijama, acunando mi taza de mago del código con el borde mellado como si fuera una reliquia sagrada. El café sabía ligeramente quemado, dejado demasiado tiempo en el calentador. No importaba. Ya estaba con los nervios a flor de piel. Al otro lado de la ciudad, probablemente estaban pasando rondas de café express en elegantes salas de conferencias de cristal, dándose palmadas en la espalda, diciendo cosas como valor añadido y sinergia y fingiendo que esto no se había construido sobre los huesos de horas extras no remuneradas y sueños unidos con cinta adhesiva y cafeína. Los titulares ya habían salido. Anuncios previos y engreídos sobre la próxima adquisición. La diligencia de vida final estaba terminando. Firmas imprimiéndose. Bolígrafos cargados con la tinta de la inevitable arrogancia. Ping. Un mensaje de texto. Director de tecnología. Solo 3 palabras. Lo encontraron. Sin emojis, sin contexto. Mi corazón dio un salto mortal. Luego, el abogado del comprador acaba de ver tu nombre en el acuerdo de propiedad intelectual principal. No me moví, no parpadeé, solo miré la pantalla como si fuera un accidente de coche a cámara lenta que yo había orquestado con nada más que previsión y un PDF olvidado. En mi mente, los imaginé, al equipo legal del comprador con trajes que valían más que mi coche, pasando página por página, asintiendo hasta que una mano se congela a mitad de giro. Una sharp intake of breath, alguien se inclina hacia adelante. ¿Qué es esto? Cláusula 6b. Mi nombre. Solo. Ese es el momento en que sus sonrisas resbaladizas se agrietan. Es entonces cuando el oxígeno en la habitación cambia. Porque ahora, enterrado en un acuerdo valorado en 1/3 de 1.000 millones de euros, hay una mina terrestre de un solo hombre de la que nadie les advirtió. Una mecha con forma de firma con mi nombre. De vuelta en la mesa de mi cocina, no salté, no me regodeé, no caminé de un lado a otro ni grité. Lo sabía. Como en un drama judicial televisivo. Simplemente tomé otro sorbo porque ahora era real. Esto no era un apalancamiento teórico. No era un juego de quizás. Este era el maldito eslabón clave de un acuerdo. Y lo sostenía con mermelada en los dedos y sueño en los ojos. Miré mi impresora, ya cargada con una copia física firmada. Mi abogado estaba en espera. La caja fuerte seguía cerrada. Todo estaba listo. ¡Qué sude! Me quedé quieto, esperando el siguiente pitido, el siguiente movimiento, el siguiente intento frenético de volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Y a través del silencio, lo sentí. El cambio de poder, sutil, eléctrico, hermoso. En algún lugar del centro, un acuerdo multimillonario acababa de detenerse en seco, y se daban cuenta demasiado tarde de que el tipo al que echaron en silencio era ahora el que tenía la llave para abrir o cerrar la puerta, dependiendo de lo educados que planeaban ser. Ping. Mi teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo el zumbido de mi lavavajillas. Otro mensaje de texto del director de tecnología.
El director ejecutivo está vomitando del estrés en un ficus. Llámame. Lo miré fijamente durante 10 segundos, el tiempo suficiente para imaginarlo en vívido HD. Su traje de prensa salpicado, la cara manchada, una mano aferrada a la maceta como si fuera un salvavidas mientras burbujeaba sobre papel con el logotipo de la empresa. La imagen era absurda, hermosa, poética. No llamé. Abrí mis contactos y toqué un nombre diferente. Buenos días, respondió mi abogado, con la voz nítida como si hubiera estado esperando. ¿Viste la cláusula?, dije. ¿Quieres que les hagamos rogar ahora o después de comer? Sonreí. Veamos qué tipo de presupuesto tienen para arrastrarse. Al otro lado de la ciudad, el pánico se arrastraba por las paredes de esa sala de conferencias como moho. El equipo del comprador habría pisado el freno a fondo. Ninguna pluma golpearía el papel mientras los derechos de propiedad intelectual estuvieran en el limbo. Y el director ejecutivo estaría haciendo malabares, con la boca seca, dándose cuenta de que, en algún lugar entre optimizar el capital social y apuñalarme por la espalda, había fallado en borrar la única línea que importaba. Cláusula 6b. Todavía viva, todavía mía, todavía mordiendo. Mi abogado ya estaba redactando el documento de reconocimiento de control. Un lenguaje legal elegante para decir que si quieren respirar cerca de mi código, será mejor que vengan con lingotes de oro y en un tono muy educado. ¿Quieres que llame a su equipo legal?, preguntó. No, dije lentamente. Que vengan a nosotros. Que se cocinen en su propia salsa. Porque aquí está la cosa. Cuando tienes un apalancamiento tan puro, tan limpio, es devastador. No persigues. Esperas. Dejas que el silencio llene la habitación como humo. Dejas que el abogado del comprador susurre cosas como incumplimiento material y tergiversación de la propiedad. Dejas que los inversores se muevan en sus asientos y la directora financiera finja que no oye la palabra fraude flotando en el aire como un mal perfume. Abrí Idealista de nuevo, esta vez buscando por vistas al lago. 8 cifras se avecinaban. Aún no sabía la forma final del trato, pero sabía que el número no comenzaría con nada inferior a un 1 y 2 comas. Mi teléfono volvió a vibrar. ¿Podemos hablar? Esto se está descontrolando rápidamente. El director de tecnología de nuevo, sin mencionar el ficus esta vez. Silencié el hilo, no por crueldad, solo por estrategia. Necesitaba que sudara, no que se calmara. Porque durante años, yo había sido el tipo que hacía que las cosas funcionaran, que ponía parches, que se quedaba hasta tarde, arreglaba el backend, suavizaba egos, evitaba que todo el maldito circo se incendiara. Y ellos tomaron eso y lo cambiaron por opciones sobre acciones y entrevistas de relleno, y un director ejecutivo que una vez me preguntó si HTML seguía siendo una cosa. Así que ahora me sentaba en mi modesta cocina con tazas desparejadas y un reloj torcido, bebiendo café tibio como si fuera champán de la victoria. Que vomite en las plantas de la oficina. Que den vueltas sin avanzar. La trampa era limpia, legal, innegable. No tenía prisa por ofrecer el antídoto. La llamada llegó a las 14:47. Número oculto, lo que significaba una cosa, legal del comprador. No legal de la empresa, no legal de UPS, nos equivocamos, sino legal de verdad. El tipo con trajes más ajustados que sus acuerdos de confidencialidad y voces que no tiemblan, incluso cuando acuerdos enteros se están quemando detrás de ellos. Lo dejé sonar 2 veces, luego respondí como si tuviera todo el tiempo del mundo. Dígame, dije, como si no supiera exactamente quién era. Señor apellido de Alejandro, soy Martín López de Martínez y Asociados, representando a la firma adquirente. Nos gustaría aclarar algunos puntos sobre el acuerdo de derechos de propiedad intelectual asociado con la tecnología de la plataforma. Aclarar. Lenguaje legal para, tu nombre acaba de paralizar una adquisición de 300 millones de euros y la mitad de la junta parece que acaba de ver el fantasma de Sarbanes-Oxley. No me regodeé, solo dije, por supuesto. Estoy encantado de ayudar. Empecé lentamente, confirmando detalles, haciendo preguntas educadamente cargadas como según su conocimiento, ¿este acuerdo ha sido alguna vez anulado?
¿y está usted en posesión de la copia original? Le di respuestas limpias, quirúrgicas. Sin drama, sin amenazas, solo la verdad, que en este caso era más brutal que cualquier rabieta. Sí, yo redacté el acuerdo. Sí, soy el único signatario. No, nunca fue anulado. Sí, todavía conservo plenos derechos de veto sobre la venta de la propiedad intelectual principal de la plataforma. Una pausa, el tipo de pausa que no necesita ser llenada. Luego preguntó, ¿estaría dispuesto a resolver esto amistosamente? Ahí estaba. La bandera blanca. Sí, dije, tan tranquilo como un monje, pero mi consentimiento tiene un precio. Otra pausa, su tono se tensó ligeramente. Continué. Quiero lo que originalmente me correspondía, mi participación. Un pago total como si todavía estuviera en el capital social en el momento de la venta. Se aclaró la garganta. Ya veo. Más intereses, añadí, ajustados desde la fecha de mi despido y una liberación formal, eximiéndome de cualquier presunto incumplimiento bajo el acuerdo de confidencialidad. Quiero el expediente limpio. Ese fue el momento en que la dinámica cambió. No era una negociación, una corrección. No estaba tratando de volver a entrar. Estaba cobrando un peaje en la puerta que ellos intentaron atrancar a mis espaldas. No discutió, solo pidió la información de mi abogado. Ya lo tiene, dije, adelantándome a sus palabras. En menos de una hora, mi abogado tenía un borrador de acuerdo en la mano. Lenguaje estándar, algunas posturas menores, pero los números. Oh, los números. No solo ofrecieron mi compensación total por las acciones, sino que la aumentaron ligeramente, probablemente para endulzar la imagen, como si fuera idea suya desde el principio. Redondeamos por inflación y añadimos un cero al final de la línea de intereses, por si acaso. Y lo mejor, cerraron el trato sin siquiera involucrar al director ejecutivo. Él se enteró después, cuando la transferencia bancaria se realizó y alguien del lado del comprador le llamó para agradecerle por ser tan flexible con la renegociación de la cláusula de propiedad intelectual. Debió de ponerse más blanco que el papel de impresora, probablemente se aferró a su escritorio como si le debiera el alquiler. Porque al final, el hombre que me despidió para simplificar el capital social tuvo que ver cómo me pagaban fuera de la mesa. La gente que realmente lee los papeles. No necesitaba su disculpa. Tenía el contrato. Tenía el apalancamiento y ahora tenía el dinero. El dinero llegó a mi cuenta un martes por la mañana. 8 cifras cuidadosamente empaquetadas. Moneda europea, sin emoji, solo un silencioso ping de la aplicación del banco que se sintió más como un tambor de guerra. Lo miré durante un minuto entero, sin parpadear, dejando que los números se grabaran en mis retinas como la quemadura más hermosa del mundo. Cerré la aplicación, apagué mi portátil y compré un chalet junto al pantano. En efectivo, 3 dormitorios, embarcadero privado, revestimiento de cedro y una vista que hacía que mi torrente sanguíneo se ralentizara. El tipo de lugar que no grita éxito, lo susurra mientras se sirve una segunda copa de vino. Sin camiones de mudanza, solo yo, una bolsa de viaje y una botella de Cabernet que había estado guardando desde el año en que lanzamos la versión 1.0 de la plataforma que intentaron venderme a mis espaldas. Al día siguiente, salió la noticia. Acuerdo finalizado. Comprador adquiere la gigante del software por 300 millones de euros con enmiendas no reveladas. Enmiendas no reveladas. Ese era yo. Esa era la cláusula. Ese era el cuchillo silencioso que presioné en el bajo vientre de su pequeña y perfecta sesión de fotos. No llamé a nadie. No publiqué una vuelta de victoria en LinkedIn. No tuiteé indirectas. Simplemente me senté en el embarcadero descalzo, con la copa en la mano, observando las ondulaciones en el agua como si fueran gráficos que solo yo sabía leer. Alrededor del atardecer. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. El director de tecnología. El ficus está muerto. El director ejecutivo está peor. Resoplé en mi vino. Ni siquiera me molesté en responder. Solo sostuve el teléfono en alto hacia el cielo por un segundo como un brindis y lo volví a bajar.
El viento cambió. Una brisa ligera sobre el pantano. Lo suficientemente fresca como para erizarme la piel. Lo curioso de la venganza es que la gente espera que llegue ruidosa, con fuego y demandas y dramas de mesas volteadas. Pero la verdadera, la buena, es silenciosa. Es el sonido del trato cerrándose porque tú lo permitiste. Es el silencio de un hombre que pensó que te había enterrado, ahora ahogándose en sus propios contratos. Es el pantano, la brisa, el momento en que te das cuenta de que no le debes nada a nadie. Ni una explicación, ni una disculpa, ni una maldita migaja. Me recosté, dejé que la última luz se posara en mi rostro y tomé otro sorbo. Resulta que la venganza más limpia no es decir te lo dije.